Bienvenidos a Galería VIP. Es un placer para mí presentar a Francisco Samper, autor de Ojo por Ojo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Feli? ¿Es la justicia que no queremos? Híjole, pues es parte de la historia que yo planteo y que desgraciadamente pues está sucediendo en nuestro país, ¿no? Cada vez es más común que ante el vacío del Estado y de la capacidad para impartirla, sean los ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos que actúen, se organicen y la tomen en sus propias manos, ¿no? Te llevó varios años escribir este libro, pero no sé si eres brujo o la realidad se inspiró en tu libro o qué está pasando. Bueno, como dice Carlos Alarraqui ahí en la solapa del libro, la ficción deja de ser los de la página 3. Lamentablemente estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país. Son miles de familias las que han sido tocadas por este fenómeno del narcotráfico y la violencia. Más que el narcotráfico como tal, el sistema de impunidad y corrupción que ha permitido que los grupos criminales actúen de una manera desmedida, ¿no? Y bueno, Ojo por Ojo, la justicia que no queremos es el reflejo de eso. Es una historia de ficción totalmente, pero sí ubicada en el México actual, con pinceladas muy claras de los personajes públicos que todo el mundo conoce, ¿no? De un presidente, también lo dibujas ahí medio idealista, pero poco flexible. Yo creo que un presidente, patriota, en su sentido de patria, de país, pero que se ve ante una situación extrema, como creo que le ocurrió al presidente de mi novela y al presidente real, obligado a tomar una decisión muy fuerte sin poder saber bien a dónde iba a llegar esto una vez que destaparas la cloaca, ¿no? Y creo que sí se ve rebasado ante la situación que se está viviendo, ¿no? Un hombre rico también, que utiliza de alguna manera su poder. Claro. Mira, la novela inicia con un secuestro de alto impacto, que ataca, el secuestro agrede a todos los niveles socioeconómicos. En este caso, Ojo por Ojo, es el secuestro de la hija de un empresario de altísimo nivel, que a pesar de que se paga el rescate, es ejecutada. Y esto detona en un grupo de empresarios la necesidad de actuar, y forman un grupo clandestino, lo dotan de altísima tecnología de punta, con el objetivo de actuar ahí donde el Estado o no puede porque la ley tiene sus límites, o no puede porque la corrupción y la impunidad se lo impiden, ¿no? Entonces, ahí arranca la historia y vamos conociendo diferentes personajes que se van entrelazando sus historias hasta llegar a un final, como dice Alarraqui, muy hollywoodesco, y con la intención de dar un mensaje de que sí se puede. Es un mensaje positivo. No es una novela, sí, obviamente hablar de lo que está ocurriendo en México sin verse involucrado en el tema del narcotráfico es muy difícil. Entonces, evidentemente sí es una novela que habla del narcotráfico, pero yo no la calificaría como una narconovela, es más bien un thriller político actual. Dices que el mal por mal no nos lleva a nada y que el bien por el bien tampoco. ¿A qué te refieres con eso, bien por bien? Mira, yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que en la historia del hombre, si no aprendemos de nuestros errores pasados, estamos condenados a repetirlos. Y creo que a lo largo de la historia hemos tenido momentos pues muy lamentables y que normalmente se generan a partir de situaciones extremas en donde se confunde lo que representa el bien como un capital social importante con los intereses personales de un grupo. Por eso es que tenemos ejemplos en la historia como el fascismo, el comunismo stalinista, en fin, este tipo de situaciones extremas en gobiernos ante un momento y una circunstancia. Yo creo que el mal por el mal, o sea, esta visión de la muerte, de lo que ha ocurrido en nuestro país, pero también el bien a costa de lo que sea, son dos extremos que se cruzan y que debemos evitar. ¿Quién representa ese bien por el bien? El bien a costa de lo que sea, es diferente. Bueno, representan grupos extremistas que creen tener la razón y creen tener la respuesta absoluta a algo que en ese momento ellos sienten que es necesario, como es este grupo que toma la justicia en propia mano
efectivamente realiza detenciones de criminales probados, o sea que ellos demuestran que son verdaderos sicarios, asesinos, secuestradores, y los ejecutan en un juicio sumario, es decir, suplen o llenan ese espacio que el Estado deja vacío, y además lo mediatizan, es decir, mandan el video a un noticiero de altísimo rating a nivel nacional y lo hacen público, porque su intención no es exactamente la ejecución del criminal, sino el mensaje que le van a mandar a la criminalidad. Y eso ha empezado a pasar en varios estados de la República, incluso aquí en el Distrito Federal, pues tomar sí, la justicia por propia mano, ¿no? Sí, los linchamientos son cosas que cada vez lamentablemente estamos viendo de forma más cotidiana, y eso es los que sabemos, a saber los que no sabemos. Y yo creo que ese es uno de los riesgos que corremos como sociedad si no ponemos límites, y sobre todo si nosotros no le marcamos la pauta a nuestros gobernantes de lo que queremos y cómo lo queremos lograr, que es lo más importante. Muchos a lo mejor piensan que como estás alejado de una situación, a lo mejor se te hace más fácil decirlo tan así, pero en tu historia personal y en tu historia familiar hay dos hechos que han marcado tu vida de manera definitiva. Primero, los secuestros express en tu persona. Exactamente, sí, bueno. Yo empecé la redacción de la novela, lo empecé a escribir porque tenía la inquietud de escribir una novela, quería escribir. Yo tengo la vena creativa y bueno. Entonces, por ahí de principios de la década pasada, del año 2000, en la Ciudad de México vivimos una ola de secuestros pero muy fuerte. A mí me tocó 2 veces. Afortunadamente no fue un secuestro como tal, pero fue un secuestro expreso donde te privan de la libertad, donde sientes la pistola en la cabeza y donde sabes que tu vida está en manos de un tipo que está dispuesto a todo, ¿no? O sea, él sale dispuesto a jugarse la vida todos los días. Entonces, esa sensación de tener en un momento dado toda tu vida en manos, toda la historia que has vivido y sobre todo tu futuro en manos de un cuate que se le va el tiro y ahí se acabó, sí me generó a mí como que una especie ahí de trauma que se me quedó. Y luego... Perdón, en ese momento, cuando estaba la decisión de tu vida y el sentido de tu vida en manos de otro, ¿qué fue lo que pensaste que te faltaba por hacer o que dijeras, me arrepiento de no haber hecho esto o de haber hecho aquello? Pues mira, a lo mejor en ese momento no piensas en eso, lo que piensas es cómo sales del momento en que estás. Pero tiempo después, cuando yo digo voy a escribir, porque quiero primero cumplir mi primer objetivo, que es quiero ser escritor, y quiero hacerlo de una manera clara, sencilla, algo que le gustó a la editorial, me dice, tu lenguaje es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje muy cinematográfico que permite al lector ubicarse en tiempo y espacio perfectamente. Y entonces dije, voy a hacer algo que sea de verdad fuerte, para de ahí partir y transmitir todo lo que traía adentro. Entonces digo, voy a hacer un secuestro, la historia de un secuestro. Lamentablemente, voy en este proceso y ocurre el segundo hecho del que tú hablas, ¿no? Que es a principios del sexenio de Felipe Calderón, asesinan a mi hermano en compañía de su esposa. Esto pues marca para mí un momento muy difícil. Yo llego al lugar de los hechos y bueno, más allá de la pérdida irreparable de un ser querido y de lo que esto trae consigo, los sucesos de esas horas y esos días se vienen como en flashback tiempo después, y yo la sensación que me deja es de una total indefensión, ¿me entiendes?, ante los hechos que están ocurriendo y que a cualquiera nos puede pasar y a nosotros ya nos pasa. ¿Sentiste esa sed de ojo por ojo? Sí, es inevitable que tú sientas eso cuando te agreden en lo más fuerte que tiene tu alma, tu ser, ¿no? Que es un ser querido, en este caso mi hermano. Y en ojo por ojo no tiene nada que ver con la historia de mi hermano, por respeto a él, pero sí tiene que ver en el sentido del sentimiento de indefensión y de la falta de protección de las autoridades. Eso es lo que yo sentí. Fue como yo sentía que era como una especie de montaje lo que estaban haciendo los peritos, los especialistas de la Procuraduría. Es decir, cuando llegas a hacer los trámites y lo que está ahí es la vida de un ser humano que se acaba de perder, ¿no? Entonces tú estás como en un estado de shock y yo no sentí esa protección ni antes, ni en ese momento, ni después. Y entonces a mí esto me remite cuando vuelvo a tomar mi escrito y empiezo a decir, bueno, ¿de qué va a tratar? Viene la parte del qué voy a transmitir, qué personajes voy a escribir, y entonces me remito a un momento de la historia, volvemos a lo que te decía, a un momento de la historia
en los años 30 en los Estados Unidos, donde las grandes mafias tienen su surgimiento y su fuerza, porque precisamente había un estado de indefensión en aquel tiempo, y surge el cómic con los superhéroes, surge Superman, el Hombre Araña, Batman, ante una necesidad emotiva de la sociedad de decir, oye, necesitamos gente superdotada, ¿no? Creer. Y en mi novela, los personajes, los seres no son superhéroes, son seres humanos de carne y hueso, que ante una situación extrema toman decisiones extremas, ¿no? Y en cualquier sociedad, en cualquier persona, cuando tú vives un momento extremo, corres el riesgo de tomar decisiones extremas, ¿no? ¿Crees en las instituciones? Sí creo. Sí, yo como ciudadano creo en las instituciones, aunque creo que como todo es perfectible. Y creo que lamentablemente en México traemos la costumbre de generar instituciones para resolver problemas del pasado y no para resolver los problemas a futuro. Es decir, no anticipamos lo que va a venir para tener los elementos que nos permitan en ese momento actuar. Antes de tu libro y antes de tus experiencias personales, ¿eras tan receptivo a esta situación que se puede dar día a día con un vecino, con otro familiar, pero que a veces no lo sentimos como problema nuestro porque a nosotros no nos secuestraron a nadie? Sí. Bueno, como todos, y algo que yo hago mucha mención de lo de mi novela, yo creo que hay una frase de uno de los generales que actúan, dice, la gente no se da cuenta que estamos inmersos prácticamente en una guerra civil y no nos damos cuenta. Y el campo de batalla son nuestras calles, nuestras plazas, nuestros hogares. Yo vivo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sufrimos hace algunos años una ola de delincuencia muy fuerte, cuando en otros lugares del país estaba todo muy tranquilo. Ahora como que se invirtieron los papeles, no porque los gobernantes de la Ciudad de México hayan hecho las cosas mucho mejor, no, simplemente no quiero entrar en ese tema, pero así está sucediendo. Pero están pasando cosas en otras partes del país donde de verdad se vive de facto un estado de sitio, en donde la gente tiene miedo de salir a la calle, porque no sabe si va a regresar, o sus hijos, etcétera. Entonces, yo creo que cobrar conciencia de que esto es algo que nos está afectando a todos, que si no generamos ahorita la conciencia necesaria para que los gobernantes entiendan qué es lo que como ciudadanos queremos y no se olviden de que somos nosotros los que nos ponemos ahí, vamos a seguir resolviendo lo urgente, lo de todos los días, olvidándonos de que lo importante es resolver lo que viene a futuro, ¿no? Uh-huh. En la época de la Revolución pasaba más o menos lo mismo, y ahorita que vienes sobre este tema en tu libro se habla de una revolución, de una guerra civil. Yo te preguntaría eso, en México estamos viviendo los primeros visos de lo que podría ser una guerra civil. Vamos a hacer una pausa. Sí, claro. Y ya volvemos con ustedes, no le cambien.